En el día de hoy vamos a continuar con la serie que iniciamos hace un tiempo, Sufriendo con propósito. Este es el mensaje número 9 ya. Y en el día de hoy el título de este mensaje es Una falsa conclusión, bajo la premisa de que el sufrimiento a veces lleva a una falsa conclusión. Por favor, busquen ahí en sus Biblias en Génesis capítulo 42. Génesis capítulo 42. Y yo voy a leer solamente ahora el versículo 36, aunque todo el pasaje se pudiera leer hasta el 38. ¿Y por qué no? Vamos a leer los dos versículos, 36 y 38 al 38, desde Génesis, en Génesis capítulo 42. Voy a leer entonces Génesis 42, versículos que van del 36 al 38. Entonces Jacob, su padre, les dijo: ustedes me están privando de mis hijos. José ya no está con nosotros, ni Simeón tampoco. Y ahora se llevarán a Benjamín. Contra mí son todas estas cosas. Otra vez lo repito. Contra mí son todas estas cosas. Rubén habló a su padre diciendo: haz morir a mis dos hijos, si no te lo traigo de vuelta. Entrégalo en mi mano, que yo te lo traeré de vuelta. Y él dijo: no irá mi hijo con ustedes, pues su hermano está muerto y solo este me ha quedado. Si le aconteciera alguna desgracia en el camino por donde van, harán descender mis canas con dolor a la sepultura. Vamos a orar un momentito. Padre nuestro, queremos pedirte ahora especial ayuda, tu provisión. Queremos pedirte que tú vengas y bendigas este momento en que tu palabra será expuesta. Tenemos gran necesidad de ti y debilidad en nuestra condición. Ven y bendícenos, ven y háblanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Bendito sea Dios. Aquí nosotros nos encontramos con Jacob, un siervo de Dios, siendo otra vez un modelo de cómo a veces el hombre reacciona ante el dolor y el sufrimiento. A veces, cuando no podemos entender, hay un sentimiento de frustración y eso se manifiesta con palabras, con pensamientos inapropiados. Él no es la excepción. El pastor Carlos Spurgeon comenta de este momento de la vida de Jacob, y lo voy a citar más de una vez a Spurgeon hoy. Él dice: la manera en que nosotros notamos o destacamos nuestras pruebas tiende o al mismo tiempo se manifiesta en una exageración en su número. Pero cuando nosotros venimos a contar nuestras misericordias, como una regla usual, nuestra tendencia es a reducirlas. Nosotros magnificamos el ejército de nuestros problemas y subestimamos los ejércitos de nuestros beneficios. Y yo creo que es verdad. Hay ocasiones en que bajo el dolor, la confusión, las circunstancias difíciles, nuestro pensamiento es negativo, malo. Tendemos a pensar lo peor. Tendemos a pensar que la situación ha estado mal, está mal y seguirá mal. Jacob así actuó. Y lo que yo quisiera hoy considerar con ustedes son tres cosas básicamente. Detrás de esta expresión de Jacob hay un fundamento desbalanceado. Usted sabe que cuando el fundamento no está bien balanceado, todo el edificio va a quedar desbalanceado y puede que colapse. Podemos experimentar un colapso espiritual si no tenemos un fundamento balanceado. En segundo lugar, una falsa conclusión. La que llega Jacob aquí es en todo el sentido falsa. Pero en tercer lugar, quisiera terminar con un final feliz, porque aquí no termina la vida de Jacob, ni tampoco termina la fe de Jacob. Así que veamos en primer lugar
un fundamento desbalanceado. ¿Por qué digo un fundamento desbalanceado? Porque nosotros debemos ejercitar como forma de vida un balance que pondere todas las cosas. No siempre es fácil, y menos en el sufrimiento. Por eso digo, como una norma de vida, tenemos que disciplinarnos para aprender a ver el bien en medio del mal o al lado del mal o al final del mal. Tenemos que aprender a desarrollar la práctica de buenos pensamientos, como dice Filipenses, lo que es bueno, lo que es justo, lo que es de buen nombre, para que cuando llegue el día malo tengamos un archivo, tengamos que poner al lado del sufrimiento. Yo tengo que admitir, porque sería injusto si no lo hiciera, que Jacob sufrió mucho. Sí, Jacob sufrió mucho. La palabra de Dios nos enseña que su única hija fue deshonrada en Génesis 34, 1 al 2. Y esto sin hablar de sus años antes, cuando él tuvo que huir de su casa sin nada, ni siquiera dónde recostar la cabeza. Cuando él tuvo que llegar donde su suegro, fue engañado y pasó vicisitudes allá. Además de esto, cuando su hija Dina fue violada, abusada, sus hijos tuvieron una respuesta violenta, hostil, que le creó mucha angustia a Jacob, miedo. Además de eso, muere Débora. Débora fue quien cuidó a Rebeca y vivió con ella cuando se vino a casar con Isaac en adelante. Una persona querida en la familia. Además de esto, muere su esposa, Raquel. Además de eso, una mujer que él amó tanto, viene una gran inmoralidad en el seno familiar. Su hijo Rubén durmió con Bila, una de sus concubinas allí. El pecado de Rubén también fue abominable y trajo gran aflicción a Jacob como primogénito. Además de esto, hubo una separación y una inmoralidad también por Judá, hijo de él. Su matrimonio con una cananea y luego el escándalo con Tamar. Todo eso afectó la vida de Jacob. En octavo lugar, pérdida de su hijo José, a quien él daba por muerto, como vemos aquí mismo en el texto, dice el versículo 38. En noveno lugar, la muerte de Isaac, su padre. Y ahora se encuentra en este drama en que quieren llevarle a Benjamín, el otro hijo de Rebeca, quien él amaba de forma especial. Este hombre vivió un cúmulo de aflicciones y ni hablar de la tensión que vivió cuando venía a encontrarse con su hermano Esaú, a quien le tenía miedo, quien había dicho que lo iba a matar. O sea, la vida de Jacob fue una vida visitada por aflicción tras aflicción y sufrimientos muy intensos. Eso no se puede quedar, no se puede quitar. Pero el balance del que estoy hablando es que eso no fue lo único que vivió Jacob. También Dios lo bendijo grandemente. Él salió con nada y regresó rico. Pero eso no es todo y no es lo más importante. Lo más importante es la bendición de Dios sobre él. Noten ustedes qué pasó. Dios lo bendijo de una manera muy especial. Mira, él lo bendijo y al bendecirle, le dio la promesa de que estaría con él. La palabra de Dios dice que Dios le había prometido a él, le había asegurado su primogenitura, que él tendría la primogenitura. No sabemos qué tanto él sabía de esto, pero he aquí que en un momento la recibió. Aunque luego engañó a su padre bajo la dirección de su madre, pero Dios no le abandonó. Dios estuvo con él. Dios se le apareció en una escalera que ustedes recuerdan la historia bíblica. Y después de esto, él también avanzó y prosperó espiritualmente. En un momento de su vida, en el capítulo 32, Dios le dice, Dios le habla de que regrese. La Biblia dice allí a partir del versículo 9, luego dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me trajiste, que me dijiste, vuelve a tu tierra, a tu parentela, y yo te prosperaré. Él dice, no soy digno de todas las misericordias y de toda la fidelidad con que has actuado para con tu siervo. Con solo mi callado pasé este Jordán y ahora tengo 2 campamentos. Ven la bendición de Dios.
líbrame de la mano de mi hermano Esaú. Le temo. Y al final, él dice otra vez la bendición, versículo 12. Tú has dicho, yo te prosperaré y haré que tu descendencia sea como la arena del mar, que por ser tan numerosa no se puede contar. O sea, él sabía que Dios le había bendecido. Por lo que en este momento de sufrimiento, en esta prueba que le acaba de llegar a Jacob, cuando sus hijos le dicen, mira, dejaron allá a Simeón, tenemos ahora que llevarnos a Benjamín. Él dice, contra mí son todas estas cosas. Esa es una conclusión desbalanceada. Esa es una conclusión que tiene un fundamento desbalanceado. Él está viendo solo el punto negativo y no está viendo el bien de la bendición y la presencia de Dios. Acuérdense de eso. No está viendo el bien y la presencia de Dios, la bendición de Dios con él. No la está viendo, solo ve el mal. Que Dios nos ayude a desarrollar esa forma de pensar. Sí, aquí está el mal. No lo voy a menospreciar, ¿eh? Está aquí. Pero mira aquí el bien y la bendición de Dios. Pero en segundo lugar, quiero que veamos aquí una falsa conclusión. La falsa conclusión es la que hemos leído. Él dice, ustedes, oigan lo que él le dice a sus hijos, ustedes me están privando de mis hijos. José ya no está con nosotros, ni Simeón tampoco. Y ahora se llevarán a Benjamín. Contra mí son todas estas cosas. ¿Por qué digo que es una falsa conclusión? Bueno, realmente porque revela incredulidad, pero también no es verdad. Pero a veces el sufrimiento nos hace hacer nuestras y poner como verdaderas cosas que son totalmente falsas. Ahí lleva el sufrimiento. Oiga como lo dice el comentarista Matthew Hill. Todas estas cosas están contra mí. Están contra mi voluntad o contra su voluntad, dice él. Contra su paz, contra su consuelo, contra su felicidad. O sea, este hombre vio que el mundo se le cayó encima. El comentarista Adam Clark dice, todos estos males están cayendo sobre mí. Ellos están sobre mí como una pesada carga. Están apresurando mi muerte. Son tantos que no los puedo llevar. Hermanos, el sufrimiento lleva el pensamiento al extremo del mal. La persona dice, yo no podré soportar, yo no puedo con esto es demasiado para mí. De manera que esta es una falsa conclusión y lo voy a probar. Miren aquí las cosas que hay que llevan a entender que es una falsa conclusión la de Jacob. En primer lugar, Jacob está haciendo una sustitución aquí y él está poniendo todo el peso en la obra de sus hijos, en lo que sus hijos pudieran hacer, que de paso no son los autores. Oigan bien, los hijos pueden ser causas secundarias, sí, para que José desapareciera, pero la causa primaria era Dios, como José lo dijo al final del libro. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios, o sea, hay causas que son secundarias, pero Dios es la causa primaria de todo lo que sucede. Y esa es nuestra poderosa confianza. Pues Jacob aquí hizo una sustitución y puso a sus hermanos en lugar de Dios. Ustedes, él dice, es verdad, ustedes pueden actuar y los hombres actúan, pero por encima de los hombres está Dios. No se olvide de eso. Y él lo reconoce más adelante, como lo vamos a ver en la conclusión. En segundo lugar, es una falsa acusación. Cuando él dice ustedes, los está culpando de sus muchos males. Y realmente, para que ustedes entiendan, Simeón había desaparecido, pero o no estaba ahí, no por culpa de ellos, fue aquel hombre de Egipto que era duro el que lo dejó allá. Además de eso, ahora se llevaban a Benjamín. No son ellos que quieren hacerlo, sino ellos están bajo la mano de aquel hombre. Y quiero decir algo más. A los ojos de Jacob, en su entendimiento, ellos tampoco le habían quitado a José, porque fue una bestia que lo había matado. De manera que aquí él está acusando falsamente a sus hijos del sufrimiento que él tenía. Y quiero entonces aquí señalar algo. Lo he visto tantas veces. Cuando llega una muerte o llega el sufrimiento, el corazón nuestro inmediatamente corre a buscar el culpable. Inmediatamente corre a decir quién lo hizo, quién debió,
quién faltó, por qué pasó, por qué no se dio, por qué no intervino, ya sean médicos, ya sean familiares, lo que sea. No, 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 no. Cuidémonos con eso, porque eso no solamente trae más dolor, pero además es falso, mirando o quitándole a Dios su lugar, la mano de Dios. En tercer lugar, es falso, oiga bien, no solo porque es una sustitución del hombre en lugar de Dios, porque es una falsa acusación, como si eso dependía de ellos y no de Dios, sino también porque es una exageración. Él, oigan cómo lo dice, José ya no está con nosotros. ¿Por qué José no estaba ahí? Él lo dice en el versículo 31, 38, perdón. Dice, no irá mi hijo con ustedes, pues su hermano está muerto. En otras palabras, José está muerto y él dice de repente, José ya no está con nosotros, ni Simeón tampoco. O sea, en su mente exageró y puso a Simeón en la misma condición de José como muerto. Cuando ellos le dijeron, él está bien, él está ya retenido y espera que nosotros vayamos. Pero asimismo proyectó esto sobre Benjamín. Miren cómo él dijo, si le pasa alguna desgracia en el camino por donde van, hará descender mis canas con dolor a la sepultura. O sea, el hombre estaba negativo, el hombre estaba concluyendo algo que era falso, estaba exagerando las cosas. Su conclusión fue falsa, porque era una sustitución del hombre por Dios, porque acusó falsamente a sus hijos de cosas que ellos no hicieron, porque exageró y puso mal donde no había. Pero en cuarto lugar, menospreció el favor de Dios. O sea, en este momento, si ustedes se dan cuenta, él menosprecia el favor de Dios. Cito a Spurgeon otra vez. Ahora, usualmente nuestra incredulidad es una gran mentirosa, dice Spurgeon. Nuestras mejores cosas están chocadas por la incredulidad, para decirlo de la peor manera. Dios envía sus misericordias para nosotros. Oiga, qué buena esta ilustración de Spurgeon. Dios envía sus misericordias a nosotros en un sobre negro. Y a veces nos sentamos a llorar sobre el sobre y la impresión que nos da. Y no nos atrevemos a abrir la carta y leer las noticias celestiales que vienen en ella. Un gran pensador, Spurgeon. Bendito sea Dios por ese hombre. Pero noten algo más. ¿Por qué la acusación de Jacob aquí, la conclusión de Jacob es falsa? Porque sustituye al hombre por Dios, porque trae una falsa acusación, porque exagera, porque menosprecia el favor de Dios que estaba aquí envuelto y que él debía esperar. Pero miren ahora, porque es una expresión egocéntrica, una falsa conclusión. Es totalmente egocéntrica. Él dice aquí, oiga su palabra, contra mí son todas estas cosas. Bien, Jacob, sería bueno preguntarle, ¿y qué de tus hijos que están metidos en este asunto? Esos muchachos también, o esos hijos también pasaban hambre. Y como hombres debían estar preocupados por el bienestar de su propia familia. Debían estar cansados, habían ido a Egipto, habían vuelto. Estuvieron presos en Egipto. Fueron considerados como espías y tratados como tales, avergonzados. Debían tener sentimientos de culpa, como manifestaron por lo que le habían hecho a José, aunque Jacob no lo sabía. Ellos tenían miedo, y dice la Biblia que temblaban de miedo cuando dijeron que eran espías, porque eso le podía costar hasta la vida. Y ahora son acusados por su padre. Y miren la desesperación que debía tener el corazón de estos hijos de Jacob. Rubén, que estaba ahí, habló a su padre, versículo 37, y le dijo, haz morir a mis dos hijos si no te lo traigo de vuelta. O sea, estaban desesperados. Pero el que sufre a veces no ve el sufrimiento de los demás, nada más piensa en su dolor, su sufrimiento, en la condición que está. Y habla de eso. Y otro le puede decir una condición peor, pero vuelve y le repite lo mismo. Eso pasa. A veces el sufrimiento nubla la visión, el discernimiento. Aquí está Jacob enfrentado a una falsa conclusión, un fundamento desbalanceado que no contó las bendiciones de Dios. Y aquí
concluyendo algo que no era verdad, algo que era incredulidad, que no incluía a Dios. Pero aquí tenemos en tercer lugar también un final feliz. Y yo voy a tener que irme a otro texto porque no sería justo quedarnos ahí. ¿Cómo termina la cosa? Ustedes recuerdan que aquí lo que pasó fue que él cedió, envió a Benjamín y finalmente José se revela a sus hermanos y allí se produce más tarde un encuentro maravilloso. Jacob llega a Egipto y Jacob es encontrado con José, recibido como un rey prácticamente, y Jacob termina sus días feliz con el hijo que él entendía perdido, ahora es un gran señor en Egipto y él ve la mano de Dios con él. Por eso cuando Jacob va a bendecir a los hijos de José, fue así parece. Génesis 48, versículos 15 16 nos cuentan qué dijo él. Oigan ahora a Jacob. Y bendijo a José diciendo, oiga, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me pastorea desde que nací hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Lo voy a repetir. El Dios que me pastorea desde que nací hasta el día de hoy. El ángel que me redime de todo mal. Usted está oyendo. El Dios que me pastorea desde que nací hasta el día de hoy. El ángel que me redime de todo mal. Bendiga a estos jóvenes. Gloria a Dios. Así termina Jacob. Ahora no dice estas cosas están contra mí, sino está hablando en el lenguaje de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo quise dar esta nota aquí, porque ahora mismo hay cosas de nuestra vida que nosotros no entendemos. Sufrimientos que pueden estar nublando nuestro discernimiento, que nos hacen tener un fundamento desbalanceado y ver más el mal que el bien. Podemos llegar a falsas conclusiones, podemos ser egocéntricos, podemos poner al hombre en lugar de Dios, podemos acusar a otros, podemos estar autoengañados, pero algún día tendremos un feliz final o un final feliz, porque esa es la promesa de Dios y Dios lo hará por amor a su nombre, no a nosotros, por amor a su nombre. Vamos a algunas palabras de aplicación. Oiga como dice Eclesiastés capítulo 7. Considera la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él ha torcido? O sea, Dios está envuelto en todo. Y cuando él tuerce algo, ¿quién lo puede enderezar? El día del bien goza del bien, y el día del mal considera que Dios hizo tanto lo uno como lo otro, de modo que el hombre no puede descubrir nada de lo que sucederá después de él. ¿Usted oyó bien eso? Dios hace uno y otro. Y nunca podemos sacar a Dios del cuadro del sufrimiento. No podemos entender todo lo que él hace. Claro, no lo vamos a entender. Él es Dios. Nosotros somos criaturas muy limitadas. Ni a nosotros mismos nos entendemos. Mucho menos vamos a poder entender a Dios. A veces ni a los hijos que han salido de uno lo entendemos nosotros. Y esto yo lo digo con cuidado. Pero yo le doy gracias a Dios por mi amada esposa. Una bendición tan grande. Pero todavía yo estoy conociéndola. Ella es como un museo. No con eso quiero decir nada de antigüedad, sino un museo de maravillas que yo tengo que ir descubriendo. Y ella, me imagino, con lo mismo. Yo seré un bosque. En conclusión, nosotros no vamos a poder entender plenamente a Dios, pero tenemos que incluirlo, porque Él asegura que Él está involucrado en todas las cosas para que obren para bien, su gloria y nuestro bien. He aquí entonces la primera aplicación. El sufrimiento expone la frustración de nuestra ignorancia. Sí, uno piensa que sabe mucho y que entiende mucho hasta que viene el sufrimiento. Y ahí uno entiende mejor a Isaías 55 que dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor.
Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Usted ve, no podemos llegar al nivel de Dios. No podemos entender todo lo que Dios hace y por qué lo hace y cómo lo hace. Y esa ignorancia es frustrante. Cuando usted no puede entender, cuando usted no puede llegar al fondo del asunto. Algunos se rebelan y se amargan contra Dios porque no entienden a Dios. Que Dios nos libre de esa soberbia. Pero aunque sea humillante, óigame bien, la ignorancia no es pecado. No, frustra. Y quiero decirlo con mucho cuidado, porque una vez hasta se ofendieron conmigo en una iglesia. Pero Jesús no sabía todo. Él dice que él no sabía la hora del regreso, que eso solo el Padre lo sabía en su humanidad. Dijo eso. Entonces, no saber qué es lo que Dios está haciendo y para dónde va. No, eso es normal. Admítalo. Y usted puede decir, Señor, yo no sé lo que tú estás haciendo. Pero yo voy a confiar en ti. Mire, cuando usted se monta en un avión, usted no sabe todo lo que pasa allá arriba, ni para dónde va, ni por usted va ahí y se apea cuando llegó. Bueno, pues tenemos que confiar en Dios y descansar en Él y en la frustración de nuestra ignorancia, ir a Dios. Oiga lo que alguien ha dicho. Esto lo tomé de una publicación de Ministerios Ligonier. Dios no está obligado a darnos la razón de nuestro sufrimiento. Sin embargo, ya sea que nos esté disciplinando o no, sabemos que siempre está con nosotros en nuestro dolor. Salmo 23:4. Para usar nuestro sufrimiento para fines buenos y redentores, para glorificarse a sí mismo. La experiencia de Jacob nos ayuda a entender que a veces podemos estar completamente equivocados sobre las conclusiones a las que llegamos en medio del sufrimiento. Repítase eso 1000 veces. Pero en el sufrimiento no vemos ni pensamos bien, ni hablamos bien. Quiero decir algo más. Esta experiencia de Jacob, en lugar de llevarnos a menospreciar a los que hablan mal en el sufrimiento, nos debe mover a compasión. Un comentarista, Benson, dice así: esta afirmación debe llevarnos a mayor compasión por los que sufren. ¿Cuán dispuestos hemos estado a pensar y decir lo mismo en medio de las desilusiones y las dispensaciones aflictivas de la providencia? Incluso en un momento en que todas las cosas, aunque de manera misteriosa, trabajan juntas para nuestro bien. Ahora le tocó a Jacob, pero si usted no ha vivido lo que yo le he dicho, le va a llegar el momento y usted se va a ver en esa situación pensando mal, hablando mal, concluyendo mal, porque a veces eso hace el sufrimiento y eso es humillante. Pero no se olvide, humíllese, humíllese, porque Dios da gracia a los humildes. Él está con el quebrantado y humilde. Cuando usted es ignorante por lo que Dios hace, humíllese y dígale, Señor, yo no te entiendo. Yo no te entiendo. Y si es tu voluntad, muéstrame lo que estás haciendo. Y si no, dame la gracia para seguir confiando y esperando en ti. Pruébelo. Eso nos lleva a una segunda aplicación. Dios no está contra sus hijos. Jacob dijo, contra mí son todas estas cosas. No, 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 espera. Dios nunca está contra sus hijos. La tendencia nuestra es a pensar que Dios nos trata según la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Pero Dios no obra así. Su amor es infinito. Quizás Jacob pensó en sus pecados pasados, como sus hijos hicieron cuando fueron sorprendidos en Egipto. Cuando José le dijo, ustedes son espías, dijo, esto no está pasando por lo que le hicimos a nuestro hermano. ¿Recuerdan su angustia? No, quizás Jacob pensó así. Quizás usted y yo pensamos así. Hay ocasiones en que nosotros nos pasa algo y dice, eso fue por aquello que hice o por aquello que falté. Pero dígame bien, Dios no obra así. Yo no estoy diciendo
que el hombre no cosecha lo que siembra. Es probable que sí, que Dios así obre, pero Dios no nos juzga por lo que hemos hecho, porque Él juzgó a Cristo en nuestro lugar. Si usted confía en Cristo, Él fue castigado por usted en su pecado. Y Dios no está contra usted. Es maravilloso lo que dice Romanos 9:13. A Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Lo dejó en su lugar, eso es lo que quiere decir, pero a Jacob lo amó. Y ese amor con que Dios ama a sus hijos es un amor eterno e invariable. Óigame bien, Dios no abandona a sus hijos. Al contrario, Él se compadece de ellos. Dios. Dios tiene compasión de sus hijos, como nosotros los padres de nuestros hijos. Eso que usted siente por sus hijos, se lo puso Dios ahí porque Él es así. ¿Recuerda usted cuando Jesús visitó la tumba de Lázaro? El versículo más corto de la Biblia, 5. Jesús lloró. Y usted no se ha preguntado, ¿pero por qué Jesús lloró si lo iba a resucitar? Porque Él es compasivo. Y la Biblia dice que Dios es compasivo y misericordioso. Entonces Dios no está contra sus hijos, aunque hayamos fallado, como Jacob muchas veces falló, pero Dios no estaba contra él, sino a favor de él. Por eso pudiéramos decirle a Jacob, no, 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 no es contra ti, es a favor de ti. Porque cuando ahora ellos vayan y lleven a Benjamín, allá se va a producir una escena impresionante, Jacob. Sí, José estará allí con ellos y cuando él vea que ese es su hermano llorará, lo abrazará, lo besará. Y aquí viene un encuentro, Jacob, que te está preparando el camino para que termines tus días en paz, en gozo, satisfacción y plenitud. Lo que viene es maravilloso, Jacob. No es contra ti, porque Dios no está contra ti. Mi amado hermano, hermana, lo que estás pasando no es que Dios está contra ti, está a favor de ti. Quizá tú no lo veas bien porque el sufrimiento nubla. Es como cuando uno está llorando. Cuando uno está llorando, los ojos llenos de lágrimas, uno ve borroso. Así es el sufrimiento. Además, la Biblia dice que el Espíritu Santo responde a nuestro sufrimiento. Dice Romanos 8, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Él intercede con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Y quiero dar una nota aquí teológica simplemente para que lo tengan ahí, en su corazón, ahí al ladito. Los teólogos hablan de lo que han llamado la impasibilidad de Dios. Impasibilidad de Dios. Algunos dicen, no, Dios no siente con nosotros. No, no, Él no puede sentir como nosotros. Y eso se define de esta manera, impasibilidad, la capacidad de una persona para impedir que una impresión o estímulo externo altere su estado de ánimo. Es decir, la impasibilidad de Dios es que una expresión, una impresión o un estímulo el externo altere su estado de ánimo. Es la incapacidad de una persona de tener sentimientos o emociones que afecten su estado de ánimo. O sea, Dios no puede sentir de tal manera que su estado de ánimo sea afectado. Y saben una cosa, Dios tiene muchas emociones. La Biblia dice que siente ira, compasión. No voy a leer todos los textos que refieren esto. El dolor, los celos, odio por el pecado, alegría, risa, amor. Dios está lleno de emociones. Él es un ser tan emotivo como nosotros. Por eso nosotros somos así, porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Él no muestra emociones como nosotros. Él no tiene cambios de humor. Pero lo que está diciéndose aquí es, óigame bien, que Él expresa sus emociones sin pecado, en su perfección. Él responde al dolor con pureza. Él responde al maltrato con justicia santa. Él es un padre perfectamente justo. No es caprichoso, cambiante, no es malicioso. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él es amigo de los suyos. Él ama a sus hijos con amor eterno, como he dicho, y él sufre con ellos. Él es compasivo y misericordioso. Como escribió en un libro Johnny Erickson Tada, cuando Dios llora.
Sí, Él es así. Por lo tanto, nunca piense, Dios está contra mí. Porque si usted ha ido a Cristo, ya Él castigó a su Hijo y lo dio en lugar suyo. Y dice la Biblia con toda verdad que si Él dio a su Hijo en el lugar suyo, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Él es bueno y no está contra nosotros. Él está a favor nuestro. Ahora bien, esta es, por lo que acabo de decir, mi última conclusión, mi última aplicación. Hemos visto tres aplicaciones. La primera aplicación es que el sufrimiento expone la frustración por nuestra ignorancia. La segunda es que Dios no está contra sus hijos. Y la tercera es esta. En nuestra interpretación del sufrimiento, siempre incluyamos a Dios. No importa cuál sea la aflicción, no importa de dónde venga, no importa la ocasión, no importa quién la haga, siempre, siempre incluyamos a Dios. Jacob no incluye a Dios en esas primeras palabras. Por lo tanto, ¿qué le pasó? Perdió el rumbo y concluyó mal. Pero oigan a Job cómo incluyó a Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Y oiga, el Señor dio y el Señor quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Job 1:21. Job 2:10. Has hablado, le dice a su mujer, como hablaría cualquiera de las mujeres insensatas. Y oiga esto, recibimos el bien de parte de Dios y no recibiremos también el mal. Job 42:11, al final del libro. Entonces vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes y comieron con él en su casa. Se compadecieron de él y lo consolaron por todo aquel mal que el Señor había traído sobre él. Oigan, mis hermanos, el mal no anda por ahí pegándose y afectando a quien quiere como si no tuviera control. Dios tiene control de todo. Y oiga bien que lo digo con cuidado, con respeto, pero aún del coronavirus y del virus, Dios tiene control y le da a quien Dios quiere y se sana el que Dios quiere y Él llama a quien Él quiere también. Dios tiene control de todo. Nunca excluye a Dios de las aflicciones. Oh, pastor, pero un virus, léase Éxodo y veía cómo Dios controlaba hasta las pulgas, las moscas y todos los insectos, también los virus y las enfermedades. Cuando el sufrimiento nos viene, ¿cuál es la tendencia nuestra? Querer saber qué lo hizo, por qué me vino, qué pasó. Y eso es correcto hasta un punto, pero nunca excluye a Dios. Satanás puede golpear a Job y a cualquiera de nosotros con malicia, pero el Señor disciplinó a Job con amor, preocupado por su gloria y el bien de Job, y así con nosotros. Un siervo de Dios quien me fascina escuchar es el pastor Chuck Swindoll. Y en un momento de su vida, él escribe, se vio en una situación muy difícil. Y oiga, él consideró a Dios, pero no lo consideró bien en esto. Escúchelo. Él cuenta, agonizando en oración por un líder difícil que estaba causando conflictos en mi iglesia, le pedí a Dios que lo eliminara y que nos protegiera a mí y a mi familia. Como pastor principal me convertí en el objetivo de muchas personas descontentas que este hombre había envenenado en secreto contra mí, cosas que pasan dentro de la iglesia, oiga. Eventualmente exigieron mi renuncia, amenazando con interrumpir y controlar la próxima reunión de negocios si me negaba a cumplir. ¿Cómo pudo Dios permitir que esto sucediera? Se preguntaba él. ¿Por qué enfrentaba esta prueba mientras la iglesia estaba creciendo? Oré fervientemente para que Dios actuara, pero su silencio fue ensordecedor. Sentí que me había abandonado a mis pruebas y me había dejado sufrir solo. Y eso es un hombre de experiencia, eso es un hombre de mucho conocimiento. Pero en ese momento este querido hermano sintió que Dios claramente no le respondía, que lo había abandonado y que lo había dejado sufrir solo. Sí, eso pasa. Pero ¿saben qué? Como Jacob tuvo un final feliz y como lo tendrá usted y lo tendré yo. Gloria a Dios. Él dice después, cuando miro hacia atrás en mi juicio, puedo ver claramente ahora lo que no veía entonces.
Dios estuvo conmigo durante mi terrible experiencia. Fue fiel en darme la gracia de soportar las dificultades y crecer como resultado de ellas. Hoy soy más fuerte, más sabio y lo amo a Él más que nunca. ¿Saben qué? Sí, vendrán conclusiones falsas y malas, pero al mismo tiempo hagamos el esfuerzo por esperar en silencio a Dios, incluirlo, y Dios sacará victoria. No porque nos ama tanto, lo cual es verdad, sino por amor a su propio nombre, porque en nuestro bien está la gloria y el nombre de Él. Hay gente que nos está mirando y está diciendo, déjame ver cómo va a salir de esto. Y Dios, por amor a su nombre en quien confiamos, nos va a sacar bien. Vendrán falsas conclusiones, pero terminaremos bien. Y algo bueno es que el cielo es un lugar para alabanza eterna, porque habremos entendido y vindicaremos el nombre de Dios. Si alguien aquí me está oyendo y está sufriendo y ahora mismo no puede entender, óiganme bien, vaya a la cruz del Calvario. Ahí Dios sacrificó a su Hijo. ¿Usted se fija cómo funciona Dios? Él sacrificó a Jesucristo para que usted pueda ahora ir a Él. Jesucristo es el único camino. Para que usted pueda ir en oración en el nombre de Jesús y le pida auxilio a Dios. Para que Dios le ayude a verlo a Él en medio del dolor y el sufrimiento. Sí, busque a Dios ahora de todo corazón. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta verdad, por la experiencia de Jacob que nos enseña de nuestra debilidad, pero también de la victoria que nos espera en Cristo. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Gracias por ayudar a tu siervo en su inmensa debilidad. Bendice a los que han oído para la gloria de tu nombre. Oh Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Dios les bendiga.